Bueno, ¿qué pasaría si la historia de supervivencia más aterradora de la literatura clásica no comenzara con, digamos, una profecía cósmica o un dragón escupiendo fuego? Ni con una maldición milenaria, claro. Exacto. O sea, sino con un simple empleado tratando de impresionar a su jefe. Hoy, desde nuestro proyecto de Ideas para Escritores, estamos invadiendo este espacio, la Biblioteca de las Ideas, para hacer una exploración narrativa profunda. Una inmersión necesaria, diría yo. Sí, totalmente. Vamos a diseccionar la arquitectura, los engranajes y, bueno, la oscuridad psicológica de un relato que todo el mundo cree conocer, que es el enano saltarín. Y la misión de esta inmersión profunda para quienes nos escuchan no es simplemente resumir el cuento. No, para nada. Es entender cómo una mentira casi de oficina termina desatando esta maquinaria enorme de magia oscura, coerción y mutilación. Porque las historias que realmente sobreviven al paso de los siglos, son las que exponen nuestras fallas más patéticas y más humanas. Ajá. El terror aquí no es sobrenatural en su origen, es el terror de la burocracia, del ego, de la avaricia. Todo el desastre arranca por una simple fanfarronería de aldea. Uf, sí. Y para quienes analizan la estructura de un guión o una novela en nuestra comunidad, este inicio es una clase magistral absoluta sobre el incidente incitador. O sea, pongamos la escena sobre la mesa. Claro, el contexto. El rey está dando un paseo rutinario por sus dominios, ¿no? Y se cruza con un molinero, común y corriente. Y este molinero, en un intento ya desesperado por rascar un poco de estatus social frente a la máxima figura de autoridad, decide abrir la boca de más. Exactamente. Afirma que su hermosa hija tiene un talento muy particular. Dice que puede tomar paja común y corriente, hilarla en una rueca y convertirla en oro puro. O sea, es un nivel de invención que roza el delirio. Totalmente. Es un delirio. Pero, a ver, detengámonos un segundo en la figura del padre. Porque como arquitecto del desastre, el molinero es un personaje fascinante. No tiene poderes. No tiene una maldad inherente en el sentido clásico de un villano, digamos. Solo tiene ego. Ego puro. Sí. Y si lo trasladamos a términos modernos, es el equivalente a un gerente de nivel medio prometiéndole al director de la empresa que su pasante puede programar, no sé, una inteligencia artificial revolucionaria para el lunes a primera hora. Es prometer lo imposible con recursos ajenos. Claro, pero con una diferencia que es letal en este caso. Si el pasante falla, pues lo despiden y ya. Ajá. Aquí el rey escucha esta promesa de riqueza infinita, se lleva a la muchacha al palacio, la encierra en un cuarto lleno de paja y le da un ultimátum que hiela la sangre. Uf, sí, es terrible. O convierte esa paja en oro para el amanecer o se enfrenta al destierro. Y hay que entender de verdad lo que significa el destierro en el contexto de esta historia. No es una mudanza incómoda. No, obvio, no. Es la muerte social y física. Es perder la protección del feudo y quedar a merced de los elementos. Es una sentencia. Y todo por una habilidad que ella nunca pidió y que, o sea, ni siquiera posee. Es una trampa sin salida lógica. Pero quiero desafiar un poco la lectura tradicional aquí. A ver. Porque muchas veces se ve al rey como un simple mecanismo de la trama, ¿sabes? Como una fuerza de la naturaleza inamovible. Sin embargo, pregunto, ¿y si el héroe es el verdadero problema? A ver, desarrolla esa idea, porque cambia la perspectiva por completo. Bueno, pensemos en la estructura de los cuentos de hadas tradicionales. La narrativa suele empujarnos a ver a la realeza, al rey o al príncipe como la salvación, como el premio final para la protagonista. Pero miremos a este rey de cerca. No es un príncipe azul. No, para nada. Es un captor motivado pura y exclusivamente por la codicia. O sea, cuando la muchacha está encerrada, llorando desconsolada en la oscuridad, frente a una rueca inútil, el peligro real e inminente no es la falta de talento mágico. Claro, es el contexto humano. Exacto, es el poder absoluto que este hombre ejerce sobre una afirmación que es falsa. Él tiene la capacidad de perdonarla, de entender que el padre mintió, no, pero elige la tortura psicológica por la posibilidad de enriquecerse. Es una forma brutal de coerción económica. Básicamente, es una figura de autoridad diciendo: produce valor o te mueres. Exacto, produce un valor incalculable de la nada o te destruyo. Y ante un sistema opresivo y, pues, un monstruo humano con poder absoluto,
La estructura narrativa no tiene más remedio que invocar a una fuerza desproporcionada para equilibrar la balanza. Sí. Es aquí cuando en medio de la desesperación absoluta aparece este estrafalario enano, y comienza una escalada de tensión dramática estructurada con una precisión milimétrica. La famosa regla de 3 de la literatura clásica. O sea, cada noche es una prueba más grande. Exacto. Vamos a diseccionar esa escalada. La primera noche, el trato es directo, casi comercial, digamos. Ajá. El enano aparece y dice, bueno, ¿qué me das si hilo la paja? Ella ofrece su collar, él acepta, se sienta a la rueca y con un sonido rítmico, el sisás, sisás, la paja se vuelve oro. Magia pura. Al amanecer, el rey entra, ve el oro y ¿cuál es su reacción? ¿La libera? No. La codicia lo consume por completo. Así que la encierra en una habitación aún más grande, llena de más paja, con la misma amenaza de muerte o destierro. Uf, o sea, es la trampa del éxito. Demostrar que eres útil para un sistema explotador solo garantiza que te exploten todavía más. Esa es una lectura brillante. La eficiencia de la muchacha, aunque sea prestada por el enano, sella su propio cautiverio. Sí, es deprimente, la verdad. Para la segunda noche, el costo de supervivencia sube. Ya no basta un collar. El enano exige la sortija de la chica. Y nuevamente, el trabajo se hace. Ajá. Pero llegamos a la tercera noche. Y aquí es donde la exigencia del monarca llega a un punto de quiebre psicológico terrible. Promete convertir a la muchacha en su esposa si logra la hazaña una vez más. Sí. Y su justificación interna es espantosa. Piensa que aunque sea la hija de un simple molinero, jamás en la vida encontraría una mujer con una dote más rica. Es fascinante, ¿no? Cómo el texto no intenta ocultar las intenciones del rey en ningún momento. O sea, no hay romance, sus ojos, dice el relato original, brillaron más aún que el oro. Claro. Está comprando un cajero automático humano, no está buscando una compañera de vida. Y la recompensa que se le ofrece a esta joven por sobrevivir a 3 noches de terror psicológico absoluto es, pues, el matrimonio institucional con su torturador. Pero, a ver, hay quienes argumentarían que, dentro de las reglas de esa época, el matrimonio real era la máxima seguridad económica y social que una mujer podía alcanzar. No es, desde una perspectiva puramente de supervivencia, una victoria para ella. Mira, es una victoria que disfraza una coerción brutal. O sea, la narrativa clásica a menudo nos envuelve estas dinámicas de poder opresivas en papel de regalo y las llama final feliz. Sí, buen punto. Pasar de ser una prisionera en una celda a ser la reina no significa que dejó de estar bajo el control del rey. Simplemente significa que su cautiverio ahora es, digamos, una institución estatal. Y lo más aterrador de esta tercera noche no es la propuesta de matrimonio en sí, sino el hecho de que a la muchacha ya no le quedan bienes materiales para negociar su propia vida. Y ahí es donde la arquitectura del relato da un giro directo hacia el abismo. Sin joyas, sin collares, sin anillos, la moneda de cambio para satisfacer al enano tiene que volverse obligatoriamente existencial. Ajá. Ya no puede pagar con lo que tiene que pagar con lo que es, o con lo que será. El pacto fáustico por excelencia. O sea, el enano le exige al primer hijo que ella tenga, en el futuro. Y la forma en que ella acepta ese trato es una de las representaciones más crudas del trauma y de la desesperación en la literatura, me parece. Ella no lo medita fríamente. La narrativa nos muestra su proceso de racionalización. Sí. Se dice a sí misma, bueno, ¿quién sabe cómo irán las cosas en el futuro? Uf, esa frase es un golpe directo a la mandíbula. Porque muestra exactamente cómo opera la mente humana frente a la aniquilación inminente, ¿no? Es el equivalente psicológico a, no sé, adquirir una deuda tóxica y masiva hoy para pagar una extorsión. Totalmente. Sabes que los intereses te van a destruir en 10 años, pero si no pagas hoy, pues no hay un mañana en el cual preocuparse. Exacto. La supervivencia inmediata obliga al cerebro a hipotecar lo sagrado. Es un mecanismo de defensa puramente basado en la negación. Ella acepta, el enano trabaja, el rey se deslumbra, se lleva a cabo la boda y bueno, el trauma queda enterrado bajo capas de seda real y coronas de oro. Hasta que, un año después, el pasado llama a la puerta. Claro. Nace el niño. La reina ha bloqueado por completo el recuerdo del duende en su mente, y de repente, la criatura aparece en sus aposentos reclamando su pago. Y aquí hay un choque de valores que requiere toda nuestra atención. Ajá. La reina, desesperada, le ofrece todas las riquezas materiales del reino. Le ofrece oro, joyas, tierras, con tal de conservar a su hijo.
Y la respuesta del enano es demoledora. Le dice, ¿cómo puedes comparar el valor de una vida con algo material? ¡Wow! O sea, esa es una línea que descoloca a cualquiera. Completamente. Hay una ironía estructural perfecta latiendo bajo esas palabras. El humano en el poder, el rey, valora el metal brillante muy por encima de la vida humana. No tuvo reparos en amenazar de muerte a una inocente por oro. Así es. Pero el enano, una criatura extraña, deforme, que tiene la capacidad literal de crear oro infinito a partir de basura, valora la vida humana, un ser vivo, por encima de todas las riquezas del universo. Uf. Eso no es casualidad. A ver. Si hacemos una pausa y analizamos la progresión de los pagos que este antagonista exige a lo largo del cuento, vemos un mapa detallado del despojo de identidad. No es un simple aumento de precios, es una escalera de descenso hacia la desintegración del yo. Pensemos en el orden. Ajá, a ver. Primero exige el collar. Le quita sus adornos, su estatus superficial, lo que la embellece ante el mundo. Segundo, exige la sortija. Le quita sus promesas, sus vínculos simbólicos, tal vez una herencia familiar. Y tercero, exige a su hijo. Le quita su legado, su futuro, una parte de su propio cuerpo y de su existencia. Claro. Todo encaja como un mecanismo de relojería. El sistema que la oprime requiere que ella entregue pieza por pieza todo lo que la define como ser humano para dejarla vacía, convertida solo en una productora de riqueza. O sea, es un análisis perturbador, la verdad. Porque el enano no necesita el oro, obviamente, y tampoco parece necesitar al niño para, no sé, un ritual oscuro. Porque cuando la reina rompe en llanto y súplicas, él muestra una fisura en su armadura de villano. Sí, se conmueve. Se conmueve. Y es justamente ese despojo total del que hablas lo que obliga a la trama a cambiar las reglas del juego. Porque para que la protagonista recupere el control, tiene que dejar de ser un sujeto pasivo. Ya no puede ser la víctima que simplemente entrega partes de su identidad para sobrevivir. Tiene que actuar. Tiene que convertirse en un agente activo. En la literatura clásica, y esto es fundamental para quienes construyen historias en nuestra comunidad, el control absoluto frente a la magia raramente se obtiene con la fuerza física bruta. Se obtiene mediante la información. El conocimiento como arma. El duende le otorga una ventana de oportunidad ridículamente pequeña. 3 días. Le dice que si en 3 días logra adivinar su nombre exacto, el trato se rompe, y ella conserva a su hijo. Y empieza la cacería de información. O sea, la reina, durante los 2 primeros días, recita listas interminables de nombres, desde los más comunes hasta los más extraños. Pero falla. Al tercer día, cambia de estrategia. Utiliza los recursos de su nueva posición y envía exploradores por todos los rincones del mundo conocido. Y aquí es donde la resolución de la historia se apoya en un detalle aparentemente fortuito, ¿no? Uno de esos mensajeros, explorando los bosques más profundos, llega a una colina aislada. Y allí, frente a una pequeña cabaña, ve una hoguera. Ajá. Alrededor de la hoguera, ve a un duende estrafalario saltando sobre una pierna y cantando a todo pulmón una canción de victoria anticipada. Y la letra de esa canción es su propia sentencia de muerte. Canta sobre cómo hoy tomará vino, mañana cerveza, y cómo nadie jamás adivinará que su nombre es Rumpelstiltskin. Espera, si en realidad te escucho. Vamos a analizar la psicología criminal, por así decirlo, de este antagonista. El nombre es el núcleo de su poder, ¿verdad? Es su escudo de invulnerabilidad, su secreto mejor guardado. Es la única cláusula de escape en un contrato mágico que es irrompible. Sí, es su punto débil. Entonces, si es una información de tan alto riesgo, ¿por qué irse al medio del bosque, encender una hoguera gigante y cantarlo a gritos? Bueno, podría ser simple arrogancia, creer que está completamente solo. Es que yo creo que es más que arrogancia, es vanidad. Yo propongo que la vanidad es el verdadero defecto fatal, o sea, la falla tectónica que cruza transversalmente a todos los actores de esta tragedia. Piénsalo. A ver. El molinero peca de vanidad al presumir de un talento falso para sentirse importante ante la realeza. El rey peca de vanidad y avaricia al creer que tiene el derecho divino de exprimir la vida de sus súbditos para llenar sus bóvedas. Y el enano es tan esclavo de su propio ego que no puede soportar la idea de ganar sin que nadie aplauda su astucia. Necesita regodearse. Su vanidad exige un escenario, aunque sea un escenario vacío en el bosque.
Esa necesidad patológica de alardear de su brillantez antes de haber cerrado el trato es lo que literalmente le entrega el arma cargada a su víctima. Es una perspectiva que reordena todas las piezas del tablero. El ego no es solo un rasgo de carácter aquí, es la verdadera maldición, el motor de la autodestrucción en este universo literario. Claro. Y esto nos lleva a la confrontación final, que es de una brutalidad física asombrosa para un cuento tradicional. La tercera noche, el enano entra a la habitación de la reina. Entra confiado, saboreando el terror de la madre. Le pregunta, ¿y bien, señora reina, cómo me llamo? Ajá. Ella juega un poco con él, pregunta si se llama Conrado, si se llama Enrique, Sí. y finalmente suelta la revelación. Te llamas Rumpelstiltskin. Y la reacción no es de alguien que simplemente perdió una apuesta. Es el colapso de un universo interno. El texto nos dice que el enano entra en un estado de furia tan ciega, tan descomunal, que grita que se lo ha dicho el diablo. Da una patada en el suelo con tal fuerza que su pierna derecha se entierra hasta la mitad. ¡Wow! Y luego, en un intento desesperado por librarse, tira de su propia pierna con ambas manos y se parte literalmente en dos mitades. Es una imagen súper visceral, grotesca, y sin embargo es mecánicamente perfecta para cerrar su arco. Exactamente. Hay que explicar la mecánica simbólica de este final. No estamos viendo a un monstruo siendo decapitado por un caballero con una espada brillante. Estamos presenciando la materialización física de un ego que se destruye a sí mismo al verse expuesto. Sí, claro. El poder del antagonista radicaba en su anonimato. Ser innombrable lo hacía intocable, lo mantenía en una posición de superioridad casi divina frente a una humana desesperada. Al pronunciar su nombre, la reina arranca ese velo de misterio, lo aterriza. Ajá. Lo vuelve tangible, vulnerable y, sobre todo, ordinario. Y la mente del enano no puede procesar esa pérdida repentina de superioridad absoluta. La frustración de perder el control lo lleva a desgarrarse, a aniquilarse a sí mismo antes que aceptar la derrota. O sea, pronunciar el nombre nivela el campo de batalla. En ese instante, la dinámica de poder se invierte por completo. La reina deja de ser la niña asustada en la habitación llena de paja que depende de otros para salvar su vida. Retoma el control. Se convierte en la dueña de la narrativa. Mira a los ojos a la amenaza que intentó arrebatarle el futuro y al nombrarla, la desactiva. Y así llegamos a la conclusión de este intrincado engranaje. Comenzamos con un padre presumiendo en una aldea, pasamos por la extorsión de un monarca codicioso, atravesamos un pacto que hipotecaba el futuro y terminamos con un ser mágico partido en dos por su propia rabia narcisista. ¡Uf! La lección que subyace en esta estructura es invaluable. Los relatos que perduran no se sostienen por la espectacularidad de su magia, sino por la precisión con la que exploran y exponen las grietas de la debilidad humana. Y eso nos deja con una idea provocadora, algo para que la audiencia mastique y procese mucho después de que termine esta conversación. En las historias que cada persona está construyendo, ya sea en un papel en blanco o en las decisiones de su propia trayectoria vital, siempre hay un antagonista acechando. Siempre. A veces es una figura de autoridad, a veces es un sistema y muchas veces es un miedo interno. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de ese monstruo? Porque articular exactamente qué es lo que ejerce presión, aislar ese miedo y llamarlo por su nombre, sigue siendo el único acto de verdadera magia capaz de devolvernos la agencia. Despojar a lo que nos aterra de su anonimato es el primer paso para despojarlo de su poder. Una reflexión profunda y desde luego necesaria para cerrar nuestro análisis. Ha sido un ejercicio verdaderamente estimulante trasladar el enfoque de la creación literaria a este espacio clásico. Y para nuestra comunidad, para quienes nos acompañan al otro lado, es crucial recordar que la mejor manera de entender estas mecánicas es sumergirse directamente en el material de origen. Sí, vale muchísimo la pena explorar los textos originales. Quienes deseen experimentar la tensión, el ritmo y, todos los matices oscuros de los que hemos hablado hoy, pueden escuchar el cuento completo de El enano saltarín junto con una curaduría excepcional de otras obras literarias directamente aquí en este canal de la Biblioteca de las Ideas. Las herramientas para deconstruir buenas narrativas están ahí, escondidas a simple vista entre páginas que llevan siglos escritas. Ha sido un placer diseccionar esta historia.
La próxima vez que alguien se enfrente a una tarea imposible o a un cuarto lleno de paja, esperamos que recuerden que la salida no depende de esperar a un salvador con soluciones mágicas, sino de tener la astucia para formular las preguntas correctas. Hasta la próxima exploración narrativa. Hasta la próxima, y nunca dejen de observar quién está realmente tejiendo los hilos de la historia.